Bendiciones, bienvenidos a su canal Maná del Cielo Misei. Hoy que toda nuestra alabanza sea para nuestro Padre Celestial. Hoy nos acompaña una mujer de Dios extraordinaria, una líder espiritual inspiradora, con un corazón apasionado por el servicio, comprometida con la palabra del Señor, una hija de Dios que nos enseña por la fe a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Con honor y alegría les presento nuestra pastora Glenda Márquez. Bienvenida, pastora. Gracias por la invitación al Ministerio Maná del Cielo. Para mí es un placer estar aquí. De verdad que me ha sorprendido el Señor y de verdad que Dios es bueno en todo tiempo. Mil gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga y les multiplique y que se ensancha más lo que ustedes hacen para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les invito a todos a que se queden hasta el final, escuchando el testimonio poderoso de esta mujer de Dios, una sierva del Altísimo, por la cual nos estará compartiendo, y yo sé que va a ser de mucha inspiración para todos nosotros. La primera pregunta para nuestra pastora es que nos cuente un poquito sobre usted, dónde nació y cómo se desarrolló toda su niñez. Bueno, nací en Esmeralda, del sector Malecón y Muriel. Mi niñez siempre lo he dicho que ha sido lo mejor, porque papá y mamá siempre se esforzaron en todo. Juan Marc y Wendy Borja para mí como padre fueron excelentes. Me crié en Esmeralda con una educación excelente porque mis padres siempre estuvieron presentes en todo. Mi adolescencia pasé algo que marcó mucho mi vida. A los 14 años mi madre se fue a España. La emigración golpeó mucho mi corazón, al punto de que no entendía por qué mamá no estaba en casa, pero siempre había de todo lo que era material. Pero en cuanto al amor fue disminuyendo muchas cosas, las cuales estaba acostumbrada. Y de pronto dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en casa? Ese beso de las buenas noches, ese abrazo, lo hiciste muy bien. Faltaba ese detalle. Exacto. Y fue un poco marcando mi corazón en cuanto a ese sentido de que mamá ya no estaba en casa a los 14 años. Ya cuando llegué a la adolescencia, eché mucho menos de ella, pero papá siempre estuvo ahí también, con sus abrazos, mimándonos, pero algo dentro de mí no andaba bien, algo dentro de mí no se sentía bien, porque hacía falta mamá. Puedo decir que ellos lo dieron todo, puedo decir que ellos fueron lo máximo y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Nunca me han acortado su mano, nunca me han acortado su amor, sus palabras, sus consejos. Siempre han estado ahí. Vuelvo y repito, mis padres lo mejor, lo máximo. Pero en cuanto a ese lado de ahí de que mamá no estuvo en casa cuando necesitaba el tiempo de la adolescencia, que es muy complicado, es ahí donde como que el enemigo quiso marcar mi corazón en cuanto a mi madre. Gloria a Dios. Pero bueno es Dios que siempre va llenando de esos espacios que quedan ahí vacíos para por ahí trabajar con nuestro carácter, nuestra fortaleza que va a ser para el futuro. Díganos, pastora, ¿cómo es su vida antes y después de Cristo? Sigo la línea, lo que le estaba diciendo. El enemigo ya venía marcando mi corazón. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está la persona que te defendía? ¿Dónde está la persona que siempre caminabas con ella? Esa era mi vida pasada. Cuando conocí a Cristo, yo tenía ya lastimado mi corazón. Cada vez que veía a una mamá y a una hija abrazándose, era un tormento, era algo horroroso dentro de mí, porque escuchaba una voz audible que me decía, ¿y tú? ¿Cuándo vas a sentir eso? ¿Y tú cuándo vas a sentir ese amor? Pero siempre dentro de mí
respiraba profundo y no entendía por qué. Un día alguien se acercó a mí, me invitó a una vigilia y yo digo, ¿qué es eso? Dice, una vigilia pasan adorando al Señor toda la noche, glorificando el nombre del Señor. Y digo, ya, vamos a ver, dije dentro de mí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se va a mover en ese lugar? Y fue. Y de pronto la persona que estaba predicando en ese momento, Liliana Triviño, una pastora, habló como que me conocía toda una vida, como que habló el tema de las madres, habló el tema de los padres, wow, habló el tema de la emigración. Y yo, ¿cómo así? Dije dentro de mí, ¿cómo así? ¿Quién le contó? Lo que siempre decimos, ¿quién le contó? Exacto, ¿quién le contó? Pero había algo en el ambiente que se movía en ese lugar que yo no entendía qué era lo que se movía, porque en Esmeralda, antes de ir al médico, primero hay que llevarlo donde el curandero, el que soba. Y en ese lugar, en la iglesia, había algo que se movía, que yo miraba, y no era alguien danzando, no era alguien orando, no, era algo más. Entonces en esa noche Liliana Triviño hablaba sobre la migración y que el dolor que causó que los padres no estuvieran en casa. Entonces el enemigo venía marcando el corazón con mi madre y en esa noche yo vi una mano que entró a mi corazón, o sea, no entendía nada, que entraba a mi corazón y de pronto yo pegué el grito y dije, ¡mamá! ¡Mi mamá! Amo a mi mamá, la amo, la extraño. O sea, Dios en esa noche sanó mi corazón. Entonces, yo decía, ¿pero quién lo sanó? ¿Quién? Y hablaban del Espíritu Santo. Entonces, al siguiente día fui para la iglesia y dije, quiero conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Y eso me motivó a buscarlo al Señor y Dios sanó mi corazón y les puedo decir que yo amo a mi madre, amo a Wendy Borja. Es lo mejor, el mayor regalo, uno de los mayores regalos que Dios me ha dado en esta tierra, mi mamá. Qué bueno. ¿Y hubo algún momento difícil o alguna crisis que marcó su vida? Por supuesto que sí. Una vez de lo que pasó con mi madre en la adolescencia, o sea, me sentí lo que era el rechazo. Me sentí rechazada y abandonada. Entonces, de pronto, cuando pasó la ruptura de mi hogar, volví a sentir lo mismo. Y con una lucha en mi corazón de eres rechazada, olvidada, abandonada. Como que volvió, como Dios sanó, pero de pronto como que volvió otra vez como que esa puerta a abrirse. Y entonces dije, esto no me puede volver a marcar. No soy ni abandonada ni rechazada porque soy una hija de Cristo. Amén. Tengo identidad y la identidad que el Señor me ha dado es que soy su hija y soy amada. Y no va a venir esto a volver a sentir el rechazo, que nadie está conmigo. Ahora Cristo está conmigo. Entonces, lo que me quiso marcar lo rechacé en el mismo instante. Lo que me quiso otra vez sentirme abandonada o rechazada, lo rechacé y comencé a declarar lo que soy, una hija del Señor, y todo en cuanto me quiso marcar, automáticamente pues lo deseché de mi vida. Claro, como que iba a volver a pasar lo mismo, pero usted ya sabía cómo reaccionar y cómo reprender aquella cosa que iba a querer, como decir, herirla nuevamente. Exacto. Entonces nos podría decir cómo fue ese encuentro personal que usted tuvo con Jesús. Ese encuentro personal de haber tocado mi corazón. Porque a veces hay cosas que uno escucha, pero hay cosas que Dios nos las hace vivir. Y el encuentro con Él fue aquella noche. Algo que es solo usted y eso, nadie. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y una de las cosas de nuestro encuentro fue con Él, que Él lo pagó todo. Entonces no hay ninguna deuda. Entendí tanto su amor que lo hice mío. ¿Y qué cambió desde ese momento? Ay, todo.
Todo cambió. Cuando Jesús llega, todo cambió. Sí. No puedo decir exactamente esto cambió, no, todo cambió. Porque él dice que él cambia el lamento en baile. Y es verdad. O sea, lo cambia todo cuando se lo deje en las manos de él. O sea, ya, esto no es para mí, esto no es mío. Dejamos que él trabaje. Nos dejamos que él trabaje. O sea, el encuentro de los dos fue haberme sacado mi corazón y haberme dado una identidad. Se convirtió en su nuevo amor. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Gloria a Dios. ¿Recuerda algún versículo o palabra de Dios que haya usado él para llamarla? Sí. ¿Cómo la llamó? Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Desde que mamá, valga la redundancia, desde que mamá salió de casa, me entró un temor horrible ante la gente, pero cuando estaba a sola, tenía harto miedo, de todo me daba miedo, de todo. Mucho miedo. ¿Cómo trabaja Dios, no? Tal vez en su interior, en su inocencia, usted dice, mi mamá es mi protección, mi mamá es todo para mí. Y viene Dios y la saca de su vida para decir, hey, yo soy tu protección, yo soy el que te guarda. ¿Cómo no es Dios? Y lo hace de una manera, Él siempre actúa de una manera tan dulce como Él, un padre amoroso. Y es que es así, porque me dice, este pobre clamó a Jehová en otra versión y Dios lo libró de sus miedos. O sea, y yo lo he sentido así, que solamente tengo que clamar y Él quita el miedo. No, en este caso no tengo que hacer nada más, solo clamar, orar y Él se encarga de todo. Es algo que no se puede explicar, porque al tiempo que estamos viviendo, me lo hiciste, ya vas a ver. Como eran ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora es claro, cree, confía. Estar quietos que ni es la justicia. Él lo hace, gloria a Dios. ¿Y cómo y cuándo usted supo de que tenía este llamado pastoral? Cuando las personas comienzan a llamar, un ratito, no, es que tengo que cocinar, un ratito, no, es que a los hemos mandado, después, un ratito. El ratito se decía inmenso. Y de pronto yo me preguntaba, ¿por qué hablan su corazón conmigo? ¿Por qué? No me conocen. ¿Qué confianza les puedo dar? El Señor le había depositado en usted ese manto pastoral. Ahí fui descubriendo por qué las personas hacen eso. ¿Por qué lo hacen? No me conocen. ¿Por qué abren su corazón? Y después, gracias. Ay, me siento bien. Ay, me voy mejor. Y digo, ¿pero por qué se va mejor? ¿Por qué se siente? Era el Señor obrando a través de usted. Exacto. Entonces ya una vez, en aquel tiempo, en la administración de la iglesia, se acerca mi pastor en aquel tiempo y dice llamado pastoral. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? No entiendo. Pero ahí de pronto comenzó a ver las actitudes de las personas que se acercaban y abrían su corazón, entonces entendía que ese era el llamado que el Señor estaba haciendo. Entonces fue fácil aceptar este llamado o tuvo luchas o algo se dificultó. Claro, vuelvo y repito, siempre estuvo el temor. O sea, siempre estaba como que ahí, hasta que lo identifiqué. Tú eres, ¿no? Siempre estaba el temor de agarrar un micrófono o cómo me llego a una mujer, porque o sea, yo no sabía. Una respuesta para todas esas preguntas que vienen. Exacto, o sea, ¿y cómo me llego a una mujer? Entonces un día ella me explicaba su vida, entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y entonces el Señor me dijo, elógiala. Y la comencé a elogiar.
Y mi primera vez que escuché al Señor que me dijo que le elogiara, lo tomó mal. Eso es importante, que usted aprendió a escuchar la voz de Dios para poder responder de la manera correcta. Porque la gente no lo entiende. Exacto, ella lo tomó a mal, pero de pronto con el tiempo escuché la voz del Señor, cómo tenía que ir tratando con cada persona. Y mucha gente era gracias. Y el temor, ese temor de cómo lo hago, Señor, y cómo me allego, y qué le digo, Padre. O sea, recibí muchos aplausos, como también críticas, ¿verdad? Sí, que es lo que no nos gusta, pero siempre el Señor estuvo ahí. ¿Y alguien dudó de este llamado por usted ser mujer? Cuéntame. Claro que sí. ¿Cómo enfrentó eso bíblicamente? Tuve que instruirme más en la palabra, instruirme más porque no sabía qué hacer, no sabía qué responder. Escuchaba mujeres pastoras no hay. Yo solamente me quedaba callada. Claro, algunos dicen la esposa del pastor. Yes, sí, Ajá. sí. Ajá. Y entonces el Señor me hacía entender que dice que esto es, que el Evangelio es para el que nace de nuevo. Amén. Y se convierte Sí. como un niño. Entonces cuando yo escuchaba aquella palabra, la esposa del pastor, yo, nada, todo lo tomaba con calma. Y a los que me decían pastora, yo entendía que ellos necesitaban ser pastoreados, abrazados, entendidos, libertados, Amén, así es. aclarados, porque iban con su mente confundida. Entonces yo comencé a entender muchas cosas como un niño, pero no llenándome de coraje o de ira o de menosprecio. Como vuelvo y repito, Dios me hizo entender que era su hija y que los que me decían pastora necesitaban ese pastor. Y los que me decían la esposa del pastor, yo utilizaba el mismo puesto, la esposa Claro, del un pastor. título no nos define. Exacto. Es lo que Dios nos llama y es lo que debemos de hacer. ¿Cómo nació el ministerio en el que usted ahora está, en Misevi? ¿Qué es Misevi para usted? Ay, mi refugio. Amén, gloria a Dios. Es mi refugio. Ahí llegamos todos. Ministerio Internacional Sembradores de Vida, la misma palabra lo dice, sembradores de vida. Es ahí donde el Señor ha sembrado muchas cosas, las cuales desconocía, las cuales pues quizás en mi ignorancia pues no lo sabía, pero el Señor ha ido depositando pues, ha ido sembrando y es mi refugio. Mi Sevi es mi refugio, mi Sevi es mi casa y como lo dice, mi familia. Definitivamente Dios lo hace todo perfecto y al tiempo de Él. ¿Qué encontró en Misevi? ¿Qué encontró? Hay momentos donde uno se pierde. Hablamos, alguien se perdió en el camino. Y llegó un momento que por mucho que ya había conocido del Señor me perdí, no sabía quién era. Y por eso para mí es una honra todo aquel que se pone adelante o cada quien que se acerca a mí me da una palabra, lo tomo como humildad y lo doy gracias al Señor. Me perdí, no sabía por un tiempo quién era yo hasta que en mi Sevi pude volver a despertar y a encontrarme. Me perdí del camino. Me perdí de Jesús. Tanto Él ha hecho, pero llegó un momento que yo dije, ¿qué pasó? Me perdí. Pero en mi Sevi me encontré. Fue un encuentro, un despertar, como la vara de Aarón. Reverdecer. Esa es mi Sevi. ¿Cuáles han sido las pruebas más grandes que ha tenido que enfrentar como pastor? La soledad. Parece mentira, pero muchas veces está tan acompañado con mucha gente que te besa, que te abraza, que en los momentos bonitos aplaude y wow, entonces bien. Pero llega un momento donde se tiene que enfrentar mucho a la soledad.
Y aunque no parezca que se sufre de soledad, se sufre. Se sufre mucho de soledad en cuanto al pastoral. Hay muchos desafíos mentales donde si uno no pone su mirada en el autor y consumador de la vida, que es Cristo. Claro, porque hay sobre usted mucha responsabilidad y la gente espera mucho de los pastores. Muchas veces pensamos que el pastor no sufre, que el pastor no, pero también necesita de un abrazo. Y es ahí donde le digo que es la soledad, porque siempre que es una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa hay muchas cosas. Claro. Entonces, es como que, no, creo que él necesita un abrazo, o ella necesita un abrazo, ¿verdad? Y se lo necesita. No, si conoce mucho la palabra. Claro, exacto. Entonces, pero se necesita una palabra. Entonces, ahí donde viene la soledad, estando aparentemente acompañado, también está la soledad. Ese es el desafío más grande, se podría decir, que he enfrentado. ¿Puede contarnos un milagro o un testimonio que haya marcado su ministerio? Algo que Dios hizo, ¿no? Ha hecho mucho. Ha hecho mucho. A ver, podría contar mucho. Pero el que más marcó así, que se quedó ahí y dice, wow. Claro, a ver, mucho tiempo atrás me habían profetizado y vas a estar en congreso de mujeres y que no sé qué. Y el primero que me profetizó aquello fue un pastor y él me dice, vamos a hacer un congreso y vas a estar ahí. Murió. Entonces, en el tiempo de la pandemia, entonces yo dije, ¿será que habrá sido de Dios? Porque si no hubiera muerto. Pasó. Comencé a hacerlo. Pero otra vez quedó ahí. Digo, ¿será? Pausa, quedó. Claro, será que Dios. Pero este año 2025 y el día de ayer, domingo, lloraba mucho en la iglesia. Me llamaron, ¿qué me pasaba? No me pasa nada. Estaba llorando de agradecimiento. Señor, gracias. Porque este año que pude estar en el Congreso de Mujeres, entendí que aunque algo se hunda, Dios tiene el poder para volverlo a sacar. Y es algo que yo dije, eso no va a volver a pasar, eso pasó como cuando el muchacho que estaba trabajando con una hacha se le cayó a lo más profundo del agua. Entonces lo llamaron a Eliseo. Eliseo, se me cayó el hacha no es mía, ¿qué hago? ¿Cómo sacamos esa hacha? Se fue al fondo. Se fue al fondo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo sacamos? Entonces Eliseo cogió un palo y lo volvió a tirar en el mismo lugar donde cayó el hacha. Y el hacha subió. Entonces yo dije, wow, gracias Dios por la oportunidad que me dio de que todo haya vuelto a su vida. Eso me marcó. Wow, qué bueno. ¿Qué mensaje le daría usted a alguien que está siendo llamado por el Señor para un ministerio, para una obra y tiene miedo? ¿Qué usted le podría decir? Que con miedo y todo lo haga. Que obedezca. Que obedezca. Y eso que estoy hablando suave. No estoy sacando. Que con miedo y todo lo haga. ¿Por qué obedece, pastor? Porque ya ha pasado por esto. ¿Qué le pasa a los que obedecen? Cosas buenas como la que está pasando hoy. Porque vuelvo y repito, hay cosas que se hunden y uno dice, ¿cómo va a salir de ahí? Con miedo y todo que lo haga. Pero que lo haga. Porque el miedo es parte de esto. Porque si no lo hace, nunca va a saber si estuvo bien o estuvo mal. Que se decida, que llore y que lo haga y que continúe. Porque las lágrimas es también necesario. Todo es necesario, pero que lo haga. Porque igual el Señor nos llama y tenemos el respaldo de Él. Él siempre está ahí. ¿Y qué le diría usted a esas mujeres que Dios está levantando en este tiempo? Que con miedo y todo también lo hagan, que no desmayen, que no se rindan, que lo mejor es la intimidad con el Señor, es levantarse de madrugada y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es la segunda parada?
¿Cuál es la segunda decisión que hay que tomar? Porque también hay que tomar decisiones. Duele, pero que no se rindan, que tomen el desafío y que lo crean a lo máximo. Que si por un momento llega un poco la duda, que la reprenda, la eche fuera y que yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Y sabemos que en Misei usted es una tremenda intercesora del Señor, allí siempre guerreando para que la iglesia se mantenga firme, para que sus hijos, a pesar de toda prueba, sigan adelante, como lo está diciendo ahora. ¿Usted podría hacer una oración en este momento por todas las personas que nos están viendo? Claro que sí. Adelante, hagamos una oración. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Hoy, 29 de diciembre del año 2025, a 3 días de que el año se acabe. No es coincidencia. Estamos hablando de 3, el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo lo haces perfecto, Padre. Todo, nada se le escapa. Nada es más, nada es menos. Todo lo hace en su voluntad. Señor, te pedimos por este año, te pedimos por maná del cielo de una manera sobrenatural. Señor, que usted los guarde en todo momento, Señor. A los líderes, Señor. A los que están encargados de lo que usted le dio, Padre de la gloria. A sus hijos, Señor, guárdalos, Padre. A los que están viendo, Dios mío, esta transmisión, protégenos, Señor. Porque lo que hoy necesitamos es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura, pero oh sorpresa, que Ecuador quiere buscar las añadiduras y no buscar el reino del Señor. Por lo tanto, Señor, dejamos, Dios mío, marcado en esta hora que todo buscaremos el rostro del Señor a los que son llamados según el propósito del Señor. Guárdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Nos despedimos. Con nosotros estuvo la pastora Glenda Márquez. Le dejo una palabra en su corazón y sobre todo en su espíritu, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón, pero el espíritu, él dice que siempre está disponible para escuchar la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos a 3 días de acabarse el año y Dios todo lo hace perfecto. La Biblia dice en Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Sé que Ecuador está pasando por un momento terrible de temor, donde que diga que no lo tiene, está siendo mentiroso. Hay muchas familias destruidas por lo que está pasando en Ecuador. Pero el salmista David dijo, lo buscaba el rey de los filisteos y lo buscaba el rey Saúl, no eran cualquier persona, no eran personas, un pequeño enemigo, no, era un enemigo fuerte, y se puede decir de las grandes ligas. Pero el Señor en todos los ámbitos, el Señor siempre está dispuesto a defendernos a nosotros, aquel que busque su presencia.